COVID-19 y educación a distancia digital, preconfinamiento, confinamiento y posconfinamiento. Fue publicado en 2021 por la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Introducción. Jamás en la historia se produjo un cierre universal de instalaciones educativas presenciales como el sucedido con motivo de la pandemia provocada por el COVID-19. Según datos actualizados de la UNESCO, gobiernos de casi 200 países decretaron el cierre total o parcial de centros educativos. Y esa relación de países no paró de aumentar. Según la Organización Internacional, cerca de 1.600 millones de niños, adolescentes y jóvenes se han visto afectados a nivel mundial. Por esta circunstancia, 91% del total, al igual que más de 60 millones de docentes abocados a un cambio radical y abrupto, y es de ahí que la UNESCO alentó a los diferentes gobiernos, y continúa haciéndolo, al uso de sistemas de educación a distancia, aprovechando las posibilidades que hoy ofrecen las tecnologías digitales. Son muchas y con opciones muy diferentes, las plataformas y aplicaciones, y algunas de ellas gratuitas que permiten el estudio y la interacción con materiales docentes. Según la ONU, en el 2020, los cierres de los espacios educativos y de aprendizaje han afectado al 94% de la población estudiantil mundial, problema más acentuado aún en los países con escasos recursos. Las brechas de acceso se han incrementado con motivo de la pandemia, al reducir posibilidades a masas de estudiantes de poblaciones vulnerables o ya vulneradas. Esta crisis puede llevar a las poblaciones más pobres a una medida de aprendizaje irrecuperable, empujar al abandono de muchos estudiantes o a la dificultad para reiniciar las tareas escolares futuras debido, muy previsiblemente, a dificultades económicas generadas por la crisis. En concreto, las proyecciones de la ONU apuntan a que casi 24 millones de estudiantes de todos los niveles educativos podrían abandonar los estudios debido a dificultades económicas producidas por la pandemia. Pero sin duda, esta pandemia ha alimentado espíritus innovadores que han ayudado a la búsqueda de soluciones educativas en época de confinamiento. La pandemia se ha convertido en un catalizador para que las instituciones educativas de todo el mundo busquen soluciones innovadoras en un periodo de tiempo relativamente corto. Muchos de esos millones de alumnos, privados de la asistencia a la formación presencial en sus habituales centros de estudios, están manteniendo desde sus hogares un nivel de trabajo que pretende acercarse al anterior a la pandemia, con una gran exigencia en cuanto al esfuerzo y rigor exigidos digna de elogio. Clases emitidas en directo por internet, radio y televisión y sobre todo centenares de aplicaciones y programas informáticos que han ido creciendo en progresión geométrica para atender las necesidades educativas en todos los niveles del sistema. Las operadoras de telecomunicaciones, las empresas y organizaciones privadas reaccionaron adecuadamente ofreciendo, por una parte, la amplitud de banda necesaria y por otra, servicios, programas, software, plataformas, etc., para facilitar la docencia en línea ante el momento de crisis sobrevenido sin avisar. Téngase en cuenta que existe una previsión de que el mercado mundial de la educación en línea llegue a una inversión global de 350 mil millones de dólares en 2025. Paralelo a todo esto, los gobiernos tuvieron que actuar con reflejos facilitando en algunos países programas nacionales de educación a distancia mediante clases básicas que después podían ser complementadas por los docentes, también en línea, desde los diferentes centros o desde sus domicilios. Así, los estudiantes desde sus hogares podían seguir sus estudios reduciendo al mínimo las posibles pérdidas curriculares. Las respuestas de los diferentes países ha sido desigual, pero siempre orientada, obviamente, hacia metodologías no presenciales. Una interesante encuesta sobre las herramientas que utilizan los profesores, llevado a cabo después de decretarse el confinamiento y cierre de centros educativos y publicada el pasado 1 de septiembre, ofrece una interesante visión sobre cómo se está habilitando y apoyando el aprendizaje en estos
tiempos en herramientas web. Sin duda, las universidades con texto prioritario al que va dirigida esta revista lo tuvieron y lo tienen más fácil. En primer lugar, porque muchas de ellas ya contaban con plataformas digitales que venían utilizando en algunas fases del desarrollo de su docencia, generalmente presencial. Y en segundo lugar, porque la edad de los estudiantes hace más viable una enseñanza-aprendizaje de este corte. Lo más fácil en estos casos para los docentes menos experimentados ha sido la emisión en directo de una sesión idéntica al tiempo presencial anterior, o la grabación de esa sesión para su posterior recepción por parte de los estudiantes, y que en ambos casos hacen las veces en remoto de las secuencias presenciales en el aula. Otro profesorado, más preparado en este tipo de estrategias metodológicas, trató de aprovechar las inmensas posibilidades de las plataformas digitales y de las propias redes sociales para desarrollar su tarea online de forma más creativa y eficaz. Cierto que en estos tiempos ha sucedido que, ante el obligado cambio brusco de las formas de enseñar, aprender y evaluar, que no podían seguir siendo presenciales, una educación a distancia es puesta muy en cuestión en tiempos de pre-COVID. Tuvo que implementarse de urgencia, de manera masiva y con grandes limitaciones pedagógicas en tiempos de COVID, y se pretende aprovechar en formatos híbridos, combinados o de blended en épocas posteriores post-COVID. Pues bien, en torno a estas tres fases pretende girar este artículo. Preconfinamiento y educación a distancia. En torno a un 15% de los estudiantes universitarios españoles venían siguiendo estudios a distancia, sea total o parcialmente. Podría ser un porcentaje medio en los países desarrollados. Son, por tanto, millones de alumnos que estudiaron a distancia porque era su única alternativa o porque optaron por ese sistema frente a la oferta de estudio presencial. No es ahora el momento de volver sobre la contrastada calidad de los estudios a distancia, una vez que estos cuentan con diseños pedagógicos rigurosos y docentes bien capacitados. La literatura es abundante con respecto a estos fundamentos, posibilidades, perspectivas, retos y futuro de la educación a distancia digital. Esta revista, RIET, es un buen ejemplo de lo que se señala. Son multitud de estudios recogidos en ella que dan sobrada muestra de esas posibilidades a las que se hace alusión. Y revistas como RIET hay más, y trabajos científicos e informes internacionales publicados por organismos, asociaciones, gobiernos y grupos de investigación son muchos y diversos, que llegan a conclusiones favorables respecto a la calidad de los aprendizajes y retención de la información en los sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje. En este trabajo, priorizamos el concepto de educación a distancia digital como abarcador de un modelo de educación no presencial, soportado íntegramente en sistemas digitales. Se estaría hablando de una educación virtual, una enseñanza, un aprendizaje en línea, soportado en tecnologías, en la red, en Internet, en la web, e-learning, aprendizaje distribuido, etc. Todas estas denominaciones, como emergentes en su momento y sucesoras del original de educación a distancia, tienden a la apertura, a la no dependencia de ubicación física, a la flexibilidad de tiempo, espacio y ritmo de aprender, al aprendizaje activo, a la interacción síncrona y asíncrona, etc., como elementos sustanciales en cualquier definición de estos conceptos. Sin embargo, al aproximarnos a la previsión del diseño de los estudios en época de confinamiento, surgen muchas voces exigiendo la vuelta 100% a la presencialidad por exclusivos motivos, según ellos, de la escasa calidad de la formación de los estudiantes, por falta de credibilidad de los sistemas a distancia o por su consideración de educación de segunda categoría. Esas voces la vienen aceptando solo como respuesta de solución al confinamiento, pero provisional, indeseada y a veces despreciada. Ha resultado frecuente que quienes atacaron a la educación a distancia en algunos de sus puntos débiles o en algunas de sus prácticas o presentaciones concretas de evidente escasa calidad, generalmente lo hicieron frente a una buena educación presencial, a una concreta y determinada educación presencial, fuertes en esos puntos. Pero no compararon fortalezas evidentes de las buenas prácticas en educación a distancia digital y la contrastaron con debilidades de una determinada presencial, o con prácticas presenciables poco aconsejables que muestran escasos ejemplos de esas virtudes que se asignan a este formato. Nunca escribieron sobre la despersonalización de esa educación presencial
impartida en aulas masificadas frente a las soluciones que podría aportar a esas masas de estudiantes una educación a distancia de calidad de corte digital. Algunos confirman que la educación virtual no puede erigirse en el nuevo paradigma educativo, cierto que no debe intentar sustituir a la enseñanza presencial de calidad, pero sí ofrecer otra alternativa, otro paradigma diferente, con sus propias singularidades y valores. Se dice que Internet transmite datos, pero no valores. Dependerá de los usos y selección que se haga de estos datos para transformarlos en información y, a través de la guía docente, elevarlos a conocimientos, actitudes y valores. ¿O es que la palabra hueca y monocorde de un mal docente presencial en un aula configura valores educativos superiores que los que pueda generar un excelente video y unas actividades de aprendizaje ligadas a ese curso? Se dice que no es viable un aprendizaje sólido, que no cuente con la cercanía efectiva entre docentes y alumnos. Insisten, el docente debe armar vínculos emocionales que refuercen los meramente cognitivos, en efecto. Que esos vínculos generados en formatos educativos presenciales pueden conformarse como sólidos, rápidos y no se duda. Pero, igualmente, se configuran lazos afectivos, emocionales a través de la red, aunque hay que saber manejarse en esos entornos para lograrlo. Es seguro que un buen docente a distancia consigue armar esos lazos de afecto antes y por encima de los conformados por un mal docente presencial en su aula. Dicen quienes atacan estos formatos que la docencia online se limita a un intercambio oral, escrito o con imágenes, no pudiendo disfrutarse del lenguaje no verbal. Quizás sea así en algunas prácticas y, por supuesto, podía hacerlo en la antigua educación a distancia. Se olvidó que existe la posibilidad de relación asíncrona en línea a través de la cual puede mostrarse también ese lenguaje no verbal. Desde este trabajo se insiste en que no deberíamos comparar al buen docente presencial con el mal docente a distancia, ni al revés. Parece que se da un valor superlativo a la coincidencia de docente y estudiante en un lugar material y temporal para que pueda producirse un trabajo relacional, colaborativo, colectivo, etc. Probablemente quienes aseguran eso no han trabajado con grupos colaborativos en educación a distancia digital. Además de que puede trabajarse de forma síncrona y a cualquier hora puede hacerse en asincronía, y los resultados parecen incuestionables. Todo ello sin detenernos en lo que se está viniendo, ligado a la inteligencia artificial y realidad virtual, avance que va a permitir, por ejemplo, que un grupo de alumnos aprendan juntos, trayendo todas las ventajas del aula presencial al entorno virtual, aunque realmente se encuentren a miles de kilómetros unos de otros. Los docentes pueden entrar o no en esa aula virtual, observar las conductas de sus estudiantes, intervenir para orientar, etc. A estos avances de la realidad virtual podrá unirse en un próximo futuro el reconocimiento facial de los participantes en el grupo. Las expresiones faciales, como las que se observan en entornos presenciales, pueden demostrarnos el grado de interés, su estado de ánimo, en diferentes instancias de su participación en el grupo y así posibilitar reacciones adecuadas por parte de los educadores. También, estas tecnologías podrían reconocer y analizar la voz. Las formas de hablar importan para mejor entender lo que se dice y cómo se dice. Puede resultar de interés para los docentes en sus intervenciones puntuales. Llegarán también las posibilidades de ofrecer datos biométricos mientras se aprende, tales como la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, presión arterial, actividad cerebral, etc. Conocer cómo un estudiante enfrenta el estrés, los niveles de esfuerzo requeridos ante determinadas tareas, etc. Todo ello, unido al Big Data y a la analítica de aprendizaje, nos dispara un futuro insospechado y no tan lejano. Dicho lo cual, jamás deberá ignorarse el inmenso valor de la relación presencial en los procesos educativos. Pero no debemos aprovechar esa realidad para infravalorar otras formas de enseñar, de formar, de aprender y de educar. Sí, de educar, que ya probaron su calidad cuando se aplicaron diseños pedagógicos apropiados y se dispuso de los recursos necesarios del personal docente capacitado para ello. Y, en todo caso, estas reflexiones van dirigidas a los estudios universitarios,
ya damos por supuesto que el sistema no universitario ha de basarse fundamentalmente en la relación presencial, en la socialización, en el contacto directo con la realidad, con el entorno físico. Aunque, también en estos casos, parece que se ha descubierto el mucho valor y aporte que las tecnologías pueden ofrecer para enriquecer y mejorar los propios logros pedagógicos de una buena relación presencial. Y en tiempos de confinamiento, se deben aprovechar las enseñanzas de las buenas prácticas en enseñanza y aprendizajes digitales. Imaginemos las diferentes situaciones reales que se muestran relativas en estos contextos. A. Docencia presencial sin uso de tecnologías. B. Docencia presencial con tecnologías. C. Sistema híbrido o combinado. Y D. Educación a distancia digital 100%. Por otra parte, imaginemos los tamaños del grupo de estudiantes. A. Pocos estudiantes. B. Aula normal. C. Aula masificada. Y D. Grandes masas de estudiantes. En la tabla se señalan las previsiones en cuanto a la mayor o menor adecuación al sistema de empleado en función del tamaño del grupo. Es decir, la adecuación de la tabla refiere al número de alumnos en contra del modelo que se va a instituir, ya sea los mencionados como A, B, D y C. Pero es el eterno afán de enfrentar las buenas prácticas presenciales con las malas prácticas a distancia, prescindiendo de la calidad real de una y otra y, como se muestra en la tabla, ignorando el contexto. ¿Por qué no se intenta hacer al revés? Lo más lógico sería no enfrentar nada, sino aprovechar las ventajas de un formato y otro, porque algunas acciones educativas concretas, algunas metodologías, recursos, actividades, etc., pueden ser intercambiables y más apropiadas según qué circunstancias, al margen de la forma de entrega de la educación. La realidad es que tanto las instituciones docentes y estudiantes de la modalidad a distancia como las de la modalidad presencial nos encontrábamos en nuestras respectivas zonas de confort, protegidos por nuestros hábitos, rutinas, conductas y patrones de pensamientos pedagógicos aceptados y asumidos en la comunidad. El peligro de esta zona de confort es que sea muy rígida, nos sintamos tan a gusto que quedemos inmóviles sin arriesgarnos, sin crecer, sin crear, sin apostar por nuevos retos. Confinamiento. Y llegó la pandemia, el confinamiento. Y entonces, poco se le sacó de su zona de confort a quienes ya convivían con realidades de educación a distancia digital. Sin embargo, en lo que respecta a quienes se vieron removidos por el tsunami del COVID-19, es decir, quienes enseñaban y aprendían en formatos presenciales, la salida de ese espacio confortable y seguro en muchos casos les hizo perder el norte. En otros se sobrepusieron y dieron una respuesta muy digna. Un hecho real que ha supuesto el confinamiento respecto a los sistemas educativos ha sido el de demostrar que los cambios en educación son posibles, incluso cuando se trata de cambios absolutamente radicales. Pero no es el cambio anhelado, al que nos hemos enfrentado, un cambio obligado, totalmente disrupto, que supuso pasar abruptamente de una docencia presencial a otra a distancia, sin tiempo para la adaptación. A pesar de la urgencia, emergencia e improvisación, habrá que valorar e investigar cuáles variables, factores o elementos de esa traumática puesta en escena son bien aprovechables para épocas de posconfinamiento. Lo que sucede es que en esas circunstancias en que se acometió el cambio, podrá afirmarse que estos estudios difícilmente pueden ser representativos de lo que hasta el momento ha venido suponiendo una educación a distancia digital de calidad. Podría ser de dudosa credibilidad algunas investigaciones que se vienen realizando o se realizarán respecto a una enseñanza íntegramente en línea y relativas al rendimiento estudiantil en el contexto del COVID-19, a los grados de satisfacción de los usuarios, a los índices de calidad de los procesos, etc. La necesidad de disponer de un día para otro de un curso o una asignatura en línea se contradice con el tiempo real necesario para hacerlo con una calidad mínima. Aunque estuvo bien que esos cambios improvisados hayan supuesto una solución temporal a un problema de máxima urgencia. Soluciones que fueron diferentes según zonas geográficas e instituciones y en función de los recursos existentes y de la preparación de los docentes. Así surgieron experiencias de educación a distancia convencional centrada en el material impreso, el correo y el teléfono.
emisiones por radio o televisión y la utilización de sistemas digitales, plataformas virtuales, etc. Según el citado documento de la ONU, en tiempos de confinamiento en los países desarrollados, la educación a distancia digital cubría entre el 80 y el 85% de la población estudiantil, mientras que en los países de ingresos bajos, la cobertura de sistemas de educación virtual no llegaría al 50%. Según datos de la UNESCO, la mitad del número total de estudiantes, unos 826 millones, que se mantuvo fuera del aula por la pandemia, no tenía acceso a una computadora en el hogar y el 43% no tenían internet en casa, en un momento en el que el aprendizaje a distancia con base digital se utilizó para garantizar la continuidad educativa en la gran mayoría de los países. Por esta y otras razones, la brecha digital y otras brechas posiblemente se han agudizado. De ahí que la ONU apueste por un cambio generalizado en el mundo del trabajo hacia una digitalización más inclusiva y centrada en las personas. Quizás suponga este grave problema un aldabonazo a las políticas socioeducativas implementadas por los diferentes gobiernos. Aunque aumentan los esfuerzos complementarios en este sentido, la apuesta por la conectividad y el acceso universal a Internet debería ser una meta próxima en el tiempo como respuesta de los gobiernos a esta crisis. Se trata del derecho inalienable y universal a la educación que debería conllevar en tiempos digitales, como decimos, el derecho a la conectividad, accesibilidad y a la mínima dotación de dispositivo tecnológico para hacerla realidad. Sería el caso de sectores de la población que no cuentan con conectividad o con dispositivos adecuados o suficientes en familias con varios hijos, para la recepción de los contenidos y la interacción con los docentes. La televisión en estos casos puede reducir este problema, y más aún, la radio. Estos medios de comunicación están mucho más extendidos, son accesibles a la población y de una eficacia aprobada para configurar acciones educativas de calidad. En todo caso, el reto mundial debe estar en no dejar a nadie atrás, de acuerdo con lo señalado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En lo que respecta a las universidades, más allá de que muchas de ellas contaban en sus planes estratégicos con previsiones de futuro para la enseñanza online, la realidad es que muy pocas de ellas estaban realmente preparadas para implementar de urgencia un modelo educativo plenamente digitalizado. En las apresuradas lecturas y conocimiento de la realidad y de la puesta en práctica de inaplazables y en muchos casos poco deliberados sistemas en línea, especialmente en universidades españolas y de América Latina, y también con la pionera experiencia COVID de las universidades chinas, podrían señalarse algunas pistas respecto a los más relevantes inconvenientes encontrados en estas prácticas educativas de emergencia y en remoto, que podrían servir con el fin de considerarlos en caso de nuevos cierres totales o parciales de instalaciones educativas. 1. Dificultad de llegar a los alumnos que no cuentan con conectividad o con dispositivos apropiados. 2. Saturación en las redes y escaso ancho de banda, sobre todo en instituciones con grandes masas de estudiantes. 3. Situaciones de deserción o desánimos en estudiantes que muestran escasa concentración y persistencia en el aprendizaje en línea, al ofrecerse módulos o unidades de alta densidad, muy extensos y de mucha duración, o actividades de aprendizaje escasamente motivadoras. 4. Escasez de sistemas de apoyo y tutoría al estudiante que supongan motivación para la participación, la permanencia, soporte para la resolución de problemas académicos y psicológicos. 5. Problemas al pasar de la imagen presencial del docente, de sus gestos y su voz en directo, a una situación a distancia, en la que a veces todo se quedó en el frío texto. 6. Cautelas, resistencias e incluso aversión de ciertos grupos docentes al uso de las tecnologías. 7. Falta de apoyos técnicos al profesorado presencial poco habituado a manejar estas tecnologías interactivas. 8. No se combinaron adecuadamente las instancias de sesiones síncronas o asíncronas de presentaciones y orientaciones del docente con el trabajo individual o de grupo de los estudiantes, síncrono o asíncrono. 9. Se echó en falta un modelo más consolidado de evaluación formativa y continua, que hubiese reducido las grandes dificultades de una masiva evaluación final en línea, sobre todo en instituciones con grandes números de estudiantes. 10.
No se pudieron depurar los diferentes modelos de evaluación en línea que respondiesen a criterios de identificación fiable, calidad, igualdad, equidad, respeto a la privacidad, protección de datos, solidez de las infraestructuras tecnológicas, etc. Tras la cantidad de argumentos vertidos antes del confinamiento contra los sistemas universitarios no presenciales, que han venido siendo rebatidos una y otra vez de rigurosos estudios científicos, ahora, tras la pandemia, los que andan ansiosos de recuperar la presencialidad perdida aducen otros argumentos sobre lo negativo de hurtar al estudiante de su presencia en el campus físico. Estamos seguros de que, en efecto, la experiencia de muchos docentes que se vieron obligados a digitalizar su acción educadora con motivo de la pandemia no ha sido positiva. Demasiado hicieron de un día para otro con convertirse de docentes presenciales a docentes en línea, pero esa encomiable tarea obligada que hicieron nunca fue una enseñanza a distancia tal y como la venimos entendiendo desde hace algunas décadas. Se trató de una solución urgente, de ruptura, abrupta, de crisis, de emergencia, precipitada, sin diseño o mejor, aplicando una pedagogía en línea o en remoto basada en un diseño pedagógico para la presencia. En muchos casos, se trató de volcar lo que se venía haciendo en el aula presencial. Fue una enseñanza de emergencia en remoto, o mejor, educación de emergencia en remoto. Así quedarían incluidos los conceptos como enseñanza, instrucción, aprendizaje. Nada tuvo que ver esto con lo que hubiese sido una educación a distancia digital bien diseñada e implementada, además de que no se tuvo en cuenta el factor de fatiga referida a la réplica síncrona a través de la pantalla de una clase presencial. Fatiga Zoom. Naturalmente, habrá quienes sacarán conclusiones de esta situación referidas a las debilidades de la educación a distancia, sin detenerse a pensar lo siguiente: que no hubo planificación, que no existieron problemas de conectividad y de equipamiento para muchos afectados, que no se contó con plan alguno de capacitación docente, ni de preparación de los estudiantes respecto a la autodisciplina, autorregulación de su trabajo, más necesarios en estos entornos, y que la actitud negativa de muchos docentes podrían desnivelar los datos finales de cualquier valoración. Aún así, habrá muchos resultados positivos, gracias a la entrega y espíritu innovador de otros docentes. Si nos trasladamos a las épocas más duras del confinamiento, hubo muchos docentes que abominaron más que antes de las pedagogías no presenciales, convenciéndose de que tenían razón cuando negaban posibilidades educativas dignas de consideración a esas modalidades digitales. Naturalmente, se trataba de docentes que a fuerza del mandato de las autoridades sanitarias tuvieron que virar 180 grados en sus formas de hacer educación. Probablemente se limitaron a replicar su acción pedagógica en formato digital, fuese síncrono o asíncrono, y casi seguro no funcionó. Pero con seguridad en sentido frontalmente contrario, hubo docentes que se convirtieron de forma radical al estilo de como lo hizo cayendo del caballo San Pablo. Pero este santo parece que contó con el impulso divino que quizás no se prodigue en el tema que nos ocupa. Algunos de estos conversos han llegado a ser prolijos en vender modelos y metodologías maravillosas, alejadas de la relación presencial entre docente y estudiante, de ignorar o incluso atacar a las metodologías a distancia, sin estudio ni reflexión ni asesoramiento previos, escribían, argumentaban y defendían al reciente hallazgo. Otros fueron descubriendo una serie de valores antes ignorados de las tecnologías aplicadas a la educación, no como para abjurar de la enseñanza presencial que siempre hicieron bien, pero sí para valorar otras posibilidades que podrían enriquecer sus experiencias docentes futuras, a través de algunas propuestas combinadas o de incipiente hibridación metodológica. Posiblemente se pusieron a estudiar, a debatir, a asesorarse, etc. No faltó aquel profesorado que, aún devolviéndose en entornos básicamente presenciales, ya habían experimentado y descubierto las bondades de ciertas tecnologías aplicadas a determinadas acciones educativas, en coherencia con algunos objetivos y competencias establecidos y en función de las exigencias de las actividades de aprendizaje propuestas. Estos tuvieron un mínimo problema ante el obligado cambio de contexto. Naturalmente, ya estaban aquellos que se devolvían en contextos en línea, para quienes el confinamiento, a efectos educativos, no tuvo especiales dificultades. Y finalmente, quienes además de conocer la práctica educativa en estos entornos, se dedicaron desde años a estudiar, investigar, innovar y escribir
sobre este fenómeno educativo que, manejado con rigor, vienen aportando soluciones de valor dentro del ámbito educativo. Por otra parte, la situación del confinamiento se convirtió en una gran oportunidad de mercado, tanto para todos aquellos nuevos conversos que quizás pretendieron vender sus nuevos postulados teóricos y técnicos de respuesta a la pandemia, y sobre todo para empresas tecnológicas que ofrecieron sus productos, generalmente plataformas para el aprendizaje digital. Plataformas no siempre respaldadas por la debida verificación técnica ni por sólidos principios pedagógicos. En todo caso, esta educación remota de emergencia que permitió a muchos estudiantes continuar estudios en medio de la pandemia no es una solución válida a largo plazo. De cara al futuro, las instituciones deben desarrollar planes educativos sostenibles que puedan resistir los desafíos y las incógnitas de este u otros escenarios similares que pudieran acaecer, sea para tiempos de confinamiento total o parcial, continuado o intermitente, de forma que no se generen situaciones tan traumáticas como las vividas en 2020. Posconfinamiento. Diferentes administraciones públicas e instituciones educativas han propuesto, vienen planificando o se verán obligadas a hacerlo, una etapa educativa posconfinamiento, con diferentes escenarios ante las incertidumbres futuras con respecto a la evolución de la pandemia, de esta o de otras venideras, porque incluso si no se levanta el confinamiento en algunos países, como en el peor de los contextos, o si existe una vuelta atrás, a un nuevo confinamiento, sea total o parcial, de larga o corta duración, las cosas han de hacerse de otra manera, y esto sea en tiempos de COVID-19 o en previsión de otra nueva pandemia. Al menos en los primeros meses del posconfinamiento necesariamente se producirá un tránsito desde las actividades educativas tradicionales, centradas en el docente y, generalmente, basadas en exposiciones magistrales tanto presenciales, pre-confinamiento, como online, confinamiento, hacia acciones más centradas en el estudiante, incluidas actividades en grupo, discusiones, actividades de aprendizaje práctico y un uso más limitado de exposiciones por parte de los docentes. Obviamente, esto requiere un replanteamiento conceptual y filosófico de la naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje y de los roles y conexiones entre el profesorado, los alumnos y los materiales didácticos. Además de la necesaria flexibilización, reestructuración y adecuación de espacios educativos físicos que preserven la habitabilidad y seguridad sanitaria y que acojan servicios tecnológicos, se hacen precisos nuevos enfoques pedagógicos más abiertos, diversos, combinados y flexibles, para abordar una situación que en el ámbito sanitario aún no fue superada. Estaríamos hablando de experiencias de blended learning ya antiguas, aunque algunos las descubrieron ahora, pero también de escenarios de presencialidad discontinuo o variable, según mande las circunstancias sanitarias. Nota, la concepción o el concepto de blended learning nació en el año 2003. En todo caso, más allá del diseño o rediseño de las aulas, la adaptación de nuevos espacios multiusos o al aire libre y de la distribución de grupos de alumnos más reducidos, no será posible atender a todos en este formato presencial durante las mismas horas y espacios que se utilizaban en tiempos pre-COVID. No existen los recursos ni el personal docente suficiente ni los espacios necesarios para hacerlo con grupos pequeños. Se pueden arbitrar soluciones provisionales si el empeño sigue siendo todos en presencia durante el horario lectivo, pero hay que tener previstas situaciones de enseñanza-aprendizaje combinados, mixtos, híbridos, e incluso prever otro escenario de vuelta al confinamiento por el recrudecimiento de esta o de otra pandemia. Los sistemas presenciales tendrán la oportunidad de evaluar con rigor y objetividad de lo que se ganó y lo que se perdió en los tiempos de confinamiento total, así como las diferencias en la calidad de aprendizajes adquiridos según zonas geográficas, instituciones, docentes, metodologías, sincronía, asincronía, etc. No se sabe durante cuánto tiempo, pero habrá que convivir con estas nuevas formas de enseñar y aprender. Y es muy probable que la normalidad pedagógica en la universidad llega a establecerse aprovechando lo mucho aprendido durante estos tiempos de crisis sanitaria, relacionado con modelos combinados o híbridos. La gran ventaja con respecto a los tiempos de confinamiento es la de que hemos aprendido y vamos teniendo tiempo para diseñar esos nuevos enfoques pedagógicos de los meses futuros, sin olvidar lo que pasó en los tiempos de cierre físico de los centros,
en los que algunos estudiantes en desventaja perdieron aprendizajes que deberán recuperar, por lo que será responsabilidad de las administraciones y, más concretamente, de los centros y universidades, la de establecer los instrumentos que se consideren eficaces para cumplir o cubrir esas pérdidas y acercarse a la equidad. Una vez supuesto ese equilibrio académico de todos los estudiantes, han de arbitrarse esos nuevos modelos híbridos a los que venimos aludiendo. Si ya se realizó la valoración de aquello que se perdió y de cuánto se ganó en tiempos educativos de confinamiento, es el momento. Y a esos docentes llevaban décadas de práctica educativa presencial. Ahora, la emergencia sanitaria les obligó a otras prácticas totalmente inusuales para ellos. Será la oportunidad de detectar las debilidades de la enseñanza presencial que podrían compensarse con determinadas fortalezas de la educación digital. ¿Cuánto de las más groseras debilidades de la educación a distancia pueden fortalecerse con bondades evidentes de la formación presencial? Sería ocasión de aprender de los aciertos y errores de uno y otro modelo. Aunque, insistimos, es importante a la hora de esta evaluación el hacer la salvedad de que la mayoría de los docentes presenciales diseñaron para la presencia y desarrollaron su práctica docente siempre en presencia, supone que mejorándola año con año. Y que esos mismos docentes se vieron abruptamente empujados a practicar, sin diseño ni preparación, en una docencia a distancia. No cabe duda de que en las valoraciones que las instituciones están realizando sobre estas percepciones personales, habrán de aislar esas variables con el fin de ser objetivos a la hora de decidir hasta dónde desean llegar, hasta dónde profundizar esos nuevos enfoques pedagógicos. Con esos elementos positivos y negativos de uno y otro modelo, habrá de armarse ese nuevo enfoque, manteniendo ese principio con anterioridad esbozado de que nadie se quede atrás por razones de desventaja socioeconómica. Será necesario que las administraciones públicas regulen estos nuevos modelos educativos. En todo caso, ¿qué soluciones de hibridación, combinación e integración podrán implementarse o se están anunciando ya en función de los resultados de esas evaluaciones referidas? Con la perentoria necesidad de reorganizar el sistema educativo tras la pandemia, vienen surgiendo numerosas variantes y propuestas, pero todas ellas se desenvuelven dentro del continuum presencia-distancia, en línea u online. ¿Qué porcentaje de una y otra? Mirando las dos gráficas de la figura TES, podría concluirse que las soluciones son múltiples y muy diferentes. Es decir, aquí tenemos un diagrama donde se compara las clases presenciales y a distancia. En este sentido, en la parte izquierda tenemos las clases presenciales, las clases a distancia están en la parte derecha y la parte de en medio que encierra estos dos diagramas sería nuestra parte blended. Podríamos encontrarnos desde estas situaciones de sincronía en remoto propias del confinamiento hasta las previsiones post-confinamiento de los sistemas rotatorios que garantizan mejor la distancia de seguridad sanitaria y diluyen la masificación y que parece que en esta época se están imponiendo. Realicemos una aproximación de posibles propuestas para estos tiempos o para indeseadas futuras emergencias similares. Estas serían algunas posibilidades: A y B para tiempos de confinamiento y las restantes para tiempo post-COVID. Sincronía en remoto, 100%. En estos tiempos de pandemia y confinamiento se vino imponiendo en muchos centros un modelo que convirtió la sincronía presencial en una sincronía en remoto. Se trataba de replicar sin más toda la actividad del docente y estudiantes en el aula, mediante una conexión síncrona, en muchos casos respetando incluso la misma distribución y horarios de la época pre-COVID. Sincronía y asincronía, también para tiempos de confinamiento. En formato síncrono, por ejemplo, las exposiciones y orientaciones del docente para realizar el restante de tiempo de trabajo también en línea, pero en formato asíncrono. La hibridación o mezcla sería entre lo asíncrono y lo asíncrono, más que entre la presencia que no se produjo y la distancia. Apuesta por la presencialidad total, post-confinamiento. En estos casos, al primar la seguridad sanitaria, se hará preciso, por la necesidad de guardar las perceptivas distancias físicas, multiplicar y adaptar los espacios, así como aumentar sustancialmente el número de docentes. Es opción extendida en bastantes países, generalmente para los niveles inferiores del sistema educativo,
pero su viabilidad se antoja algo complicada para ser cumplida 100% durante un tiempo relativamente prolongado, dada la escasez de recursos, sobre todo en determinados países. Por mitades, tercios alternos, posconfinamiento. Si nos referimos a los tiempos presenciales, la mitad de la clase o grupo de alumnos asiste por la mañana y la otra mitad por la tarde. Una mitad sería a distancia según decisión con formato síncrono o asíncrono. Esas rotaciones o alternativas pueden darse en lugar de mañana y tarde, en días alternos de las semanas, dividiendo el quinto día por la mitad o haciendo ese quinto día de la semana en formato virtual para todos. Pueden rotar el 50% de los estudiantes o un tercio cada vez, o el 25%, etc. Esto dependerá de las necesidades y disposición de espacio físico. Las combinaciones son múltiples. Rotación por semanas, por quincena, meses, alternando el cuatrimestre, semestre, con diferente proporcionalidad, presencia, distancia, etc. El formato síncrono puede ser síncrono virtual para todos o hibridación síncrona o concurrencia simultaneidad de aulas, la cual supondría que mientras la mitad o tercio de los estudiantes siguen en presencia, las orientaciones del docente y dinámica del grupo, la otra mitad sigue esas mismas orientaciones y participa de esa dinámica desde sus hogares en conexión síncrona, aula virtual, o mediante el sistema de aulas espejo que se podrían establecer en locales propios no de la misma institución. En ambas situaciones, la conexión sería en directo siguiendo la misma dinámica del grupo que asiste presencialmente. Opcionalidad. Asisten a más sesiones presenciales aquellos que tienen problemas de brecha digital o determinadas dificultades de aprendizaje, problemas de conciliación familiar o sencillamente los que quieren asisten, previa comunicación al centro y los que no se quedan en casa. Aula invertida, posconfinamiento. Si se opta por el formato asíncrono de esa mitad que trabajaría desde casa, podría tratarse de un modelo de aula invertida que se repetiría con cada grupo de forma idéntica y alterna o con todos a la vez. HyFlex, posconfinamiento. Si incluimos posibilidades máximas de flexibilidad, podríamos hablar de las tipologías HyFlex, es decir, híbrido más flexible, que sería un modelo combinado o híbrido pero adaptado al máximo a las posibilidades del estudiante. Es decir, el estudiante es más protagonista en la toma de decisiones en cuanto a su proceso de aprendizaje. Puede decidir, por ejemplo, qué actividades en presencia o en línea, síncronas o asíncronas, qué porcentaje de sesiones en una u otra modalidad. Modelo de lista de reproducción, posconfinamiento. Muy similar al anterior modelo citado, se trataría de una especie de rotación individual. Los docentes ofrecen a los estudiantes una secuencia de actividades de aprendizaje relacionadas con una unidad de estudio que estos podrán ir acometiendo a su propio ritmo, y esas actividades deberán ser lo más variables posibles, individuales o grupales. El docente podrá atender a estudiantes individual o grupalmente según se precise. Algunas consideraciones que habrían de tenerse en cuenta en determinados escenarios de los apuntados serían porcentajes, tiempo de presencia a distancia, porción o proporción de docentes-estudiantes, tipo de presencia en línea del docente, proporción de sincronía en los tiempos en línea, disponibilidad de conectividad y recursos, e hibridación relativa a las prácticas. Respecto a este último punto, habrá de aclararse que las tecnologías están permitiendo hoy inmensas posibilidades para la realización de diversidad de prácticas en entornos simulados y laboratorios remotos. Gracias a la inteligencia artificial, la realidad aumentada, realidad virtual y extendida, el Big Data, Machine Learning, etc. Damos por supuesto que las soluciones propuestas y otras que pudieran implementarse tienen muy diferente concreción en el sistema no universitario. Ahí se agudizarán los problemas de las desigualdades socioeconómicas correlativas con la brecha digital y problemas de conciliación familiar o de tipo laboral de los padres con respecto a los niños que tuvieran que quedar en casa. En la universidad pueden reducirse e incluso anularse estas dificultades. Las ideas vertidas en este trabajo tienen como fundamental objetivo la educación superior. Recopilando, la flexibilidad. En un monográfico de esta misma revista RIET del año 2018, volumen 21, número 1, dedicado al Blended Learning, en su artículo editorial se defendía el concepto de aprendizaje integrado.
Se trataría en este concepto no de buscar puntos intermedios ni intersecciones entre los modelos presenciales y a distancia, sino de integrar, combinar, compensar, armonizar, complementar, enriquecer, conjugar, integrar los medios, recursos, tecnologías, las comunicaciones, las metodologías, actividades, estrategias y técnicas, sean presenciales o a distancia, sean asíncronas o síncronas, más apropiados para satisfacer cada necesidad concreta de aprendizaje en cada momento o situación, tratando de encontrar el mejor equilibrio posible entre las variables curriculares. Bien es sabido que la tecnología por sí misma no es garante de éxito educativo. Se trataría de una flexibilidad ampliamente considerada. Remitimos a dicho artículo. Probablemente el equilibrio de todos los elementos combinándolos con la flexibilidad adecuada podría dar respuesta a las diferentes necesidades de formación, especialmente en tiempos de post-COVID, una vez que exista la decisión de adoptar un determinado modelo, sea para situaciones de confinamiento total o para tiempos posteriores y más allá de las medidas de prevención sanitaria, habrá que considerarse, entre otras posibilidades, las siguientes variables de carácter más pedagógico, priorizando el concepto de flexibilidad. Por ejemplo, el impulso decidido a la digitalización de los centros que posibilite mayor grado de flexibilidad. Las posibilidades de flexibilidad que ofrece el ordenamiento educativo del país o de las comunidades autónomas y regiones, probablemente adaptado también a las circunstancias. Los escenarios permitidos de la flexibilidad de la organización docente ante situaciones de post-confinamiento que impidan la presencialidad 100% de confinamientos intermitentes, con el fin de alternar modalidades educativas mediante un desarrollo curricular híbrido, mixto, combinado o de discontinuidad presencia-distancia. Flexibilidad con los recursos, sean internos o externos que se precisarán para acometer el cambio. Flexibilidad de los tiempos, cronogramas necesarios para el inicio del modelo, para el diseño y adaptación de contenidos, actividades y líneas de interacción. Flexibilidad para elaborar o seleccionar materiales de audio, video, imágenes, texto, etc. Flexibilidad para prevenir o proveer nuevas instancias de evaluación garantistas de la identidad, la calidad, la igualdad, equidad, solidez de los sistemas tecnológicos respecto a la privacidad y, por último, flexibilidad para la readaptación de espacios físicos y dotaciones tecnológicas para los grupos presenciales. Otras cuestiones que habrán de ser tenidas en cuenta serían los estados de ánimo, impacto socioemocional y percepciones de los docentes, personal de administración y servicios, estudiantes y familias tras las experiencias durante el confinamiento, la necesidad de recuperar aprendizajes por parte de aquellos estudiantes más perjudicados por la imposibilidad de un aprendizaje presencial, la previsión de formación de alumnado en las necesarias competencias digitales y en la prevención de adicciones y mal uso de las tecnologías, las soluciones posibles para aquellos estudiantes más vulnerables que sufran en sentido negativo el impacto de las desigualdades sociales y brecha digital, la citada fatiga de una continuada exposición a la pantalla por parte de los estudiantes, la capacidad de respuesta de las infraestructuras tecnológicas, la consideración de los problemas de privacidad, confidencialidad y protección de datos ante las tecnologías invasivas, dificultades económicas de mayor dotación de profesorado que exige la reducción de alumnos por grupos, o las necesidades de formación específica del profesorado en competencias metodológicas para la docencia en línea y en competencias digitales que reduzca la brecha digital generacional, la disposición y adecuación de las unidades o centros de apoyo técnico al profesorado, las investigaciones más relevantes de corte cualitativo y cuantitativo que hayan podido realizarse con el fin de valorar los modelos con más garantías de éxito, a nivel local e institucional, valorar cuáles fueron las debilidades y fortalezas más notables durante la época de confinamiento y educación a distancia 100%, considerando las cautelas ya señaladas en ese trabajo. Potenciar los niveles de cooperación en redes docentes, institucionales, organizacionales, públicas y privadas, que proporcionen o propicien la cooperación para la búsqueda de los mejores modelos, las mejores prácticas y el software más apropiado. Ya se ha escrito bastante al respecto. La pandemia puede generar de forma indirecta algunas ventajas y algunos beneficios a la sociedad. Sin duda, elementos para la reflexión y educación sí que ha suscitado de tal modo que postulados como los indicados más arriba en este momento ya no son tan discutidos ni observados con tantas reservas o desconfianza. Ciertamente que, durante el confinamiento, en los niveles no universitarios se aportaron soluciones muy provisionales que, aunque dejaran elementos de reflexión para adoptar determinadas innovaciones,
finalizarán gran parte de ellas una vez superada la crisis. Sin embargo, en la universidad probablemente será diferente. Las modalidades a distancia, digitales, en línea y flexibles van a ser aprovechadas de forma muy generalizada una vez superada la pandemia. Que existen instituciones y docentes que están deseando volver al tradicional modelo presencial, por supuesto, pero podrá dudarse que, incluso entre estos que anhelan la presencialidad 100% en el futuro de sus prácticas educativas, se van a ver moduladas y mucho más enriquecidas, mediadas o complementadas por las tecnologías digitales. Por otra parte, esos mismos docentes deberán ser conscientes de que igual la realidad empuja a tener que adoptar forzosamente modelos híbridos, o quién sabe si, de nuevo, distancia 100%, por regreso a un nuevo confinamiento. Y ese regreso habría de hacerse de forma muy diferente a como se hizo en esta ocasión. De ahí que estos escenarios deberán estar previstos en las programaciones de los centros, realizando diseños convertibles, reversibles y adaptados a las nuevas situaciones, sin que sufra en exceso el desarrollo curricular. Por eso, la formación de docentes para estas situaciones singulares o de emergencia se impone y debería ser objetivo prioritario. Igual, habrían de prepararse a los estudiantes por si se diesen situaciones diferentes a las inicialmente previstas y hubiese que migrar de nuevo a entornos en línea. Y en los niveles no universitarios también habría que concienciar a las familias. El impacto de esta pandemia y la concomitante crisis económica han generado un cambio de cómo, cuándo y dónde ocurre el aprendizaje del estudiante. La renovación e innovación pedagógica, siempre recomendada y generalmente aplazada, podrá contar ahora con la gran oportunidad para hacerse realidad y ganar en calidad y equidad educativas. Se precisan para un futuro inmediato sistemas educativos resilientes, con capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y con salvaguarda para aminorar las desigualdades que se vieron agravadas como nunca. En realidad, COVID-19 puede presentarse como acelerador de la transformación de la educación superior, que supondrá que el aprendizaje en línea y flexible vinieron a quedarse. Bien se sabe que una variable curricular esencial de todo proceso educativo es la evaluación. Sobre ella se estableció durante el confinamiento un gran debate que aún pervive, sobre fórmulas más adecuadas para llevar a cabo estrategias técnicas de evaluación, habida cuenta de los problemas actuales para implementar una evaluación universal de carácter presencial. Invitamos al próximo monográfico de esta revista RIET, que precisamente versará sobre la evaluación digital y la digitalización de la evaluación. No quisiéramos terminar sin animar para abordar la investigación científica sobre muchas de las reflexiones aquí apuntadas. La situación fue de emergencia, las soluciones también lo están siendo. De ahí la necesidad de respaldo científico para la cantidad de propuestas que se vienen haciendo, con el fin de consolidar solo aquellas que ofrecen resultados de calidad contrastada. Recuerda que la información de este artículo la puedes encontrar en la caja de descripción y gracias por escuchar.